Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos contentos, felices de regresar una vez más con ustedes para invitarle a estudiar la palabra de Dios. Ese es el propósito de Radio Amanecer en Estudio. De ahí la insistencia: traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la dirección y la conducción del Espíritu Santo estaremos compartiendo una importante lección cuyo título es La novia hermosa. ¡Wow! ¡Qué título! La novia hermosa cobra mucho sentido. La pregunta que nos hiciera nuestro compañero, el pastor Veras, de si recordaba aquel momento cuando la novia se puso hermosa para el matrimonio. Vamos a ampliar el concepto más adelante. Recuerden que esta es la lección número 3, imágenes tomadas del matrimonio, y el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento a memorizar en Apocalipsis 19:9. Y él me dijo: escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Reiteramos Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Una vez más, con mucho afecto cristiano y mucha admiración, saludamos a nuestro gran hermano y amigo, nuestro compañero de viaje hacia el cielo junto a su familia, Dr. Cristian Veras, quien está con nosotros aquí en cabina. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor. Saludos. Que Dios pueda dirigir su vida hoy y siempre. Amén, amén. Shalom. Shalom Aleichem. Así, prosperidad abundante en todo. Así es. Shalom, mis amigos, mis amados hermanos, bendiciones de lo alto. Vamos a estudiar una lección maravillosa en este día y, cómo no, podemos en este momento pedir la dirección del Espíritu de Dios para que nos dirija. Vamos a orar. Querido Padre, gracias una vez más porque nos permites poder estudiar tu palabra y por supuesto estudiarla junto a nuestros amigos y hermanos. Guíalos, dirígelos en este momento y que tu bendición pueda alcanzar a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Si está sintonizando quizás por primera vez o no había dado seguimiento a las diferentes lecciones que estamos compartiendo con ustedes, ayer básicamente hicimos un fuerte énfasis cuando una novia se atavía para su novio el día de su matrimonio, pues estamos resaltando esas cualidades que posee la novia y el novio cómo queda deslumbrado ante tanta belleza. Eso fue básicamente parte del comentario que estamos haciendo y hoy viene como título La novia hermosa. Será importante utilizar como introducción lo que nos dice el autor de la guía de estudio para ver otras actividades maravillosas que se puede hacer en torno a una compañera. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el libro de Ezequiel, así lo dice la guía de estudio, presenta una imagen asombrosa de la consideración de Dios hacia su pueblo. La nación de Israel es descrita allí como una bebé que está abandonada en un campo para que muriera. Dios, representado como un caminante, la recoge, la lleva a su casa, la higieniza, la protege, la sustenta durante años y cuando se ha vuelto una mujer, se casa con ella. Es una poderosa imagen de una unión matrimonial insólita. Esto es tan gráfico, señores, que alguna mente, pastor Cristian Veras, podrá estar pensando, pero ¿y cómo es que llega una bebé, la cuida, la protege y después que está grande viene y se casa con ella? Eso como que a muchas personas le causa una sensación extraña. Sin embargo, no es la idea
quizás la que usted está pensando, lo que quiere mostrar aquí con esta ilustración es el cuidado tierno que Dios tiene para con esa bebé. Se hace señorita, se pone bella y entonces se casa para mostrar la bondad de la persona que la recoge. En este caso pensemos la ilustración del matrimonio entre Dios y su pueblo. Precisamente, pastor, este texto, este capítulo ha sido de crítica para muchos teólogos, para personas que no son teólogos, cristianos y no cristianos, y es lo que hemos estado diciendo desde el principio de este trimestre, que para usted interpretar un texto de la Biblia primero debe conocer la identidad del texto, identificar lo que se conoce en teología como perícopa. La perícopa es el texto completo, desde de dónde a dónde, cuáles son sus límites. A veces una perícopa no es solo un capítulo, ni siquiera un versículo, tampoco o dos, sino que es todo lo que tiene un sentido completo, todo lo que tiene sentido. Eso es una perícopa, la perícopa de un texto. Y es importante conocerla porque ahí nos va a decir el tipo de escrito que es y la forma en que se debe interpretar. Cuando usted aborda este pasaje de manera literal, pues le va a causar un problema y un malestar, porque está viendo que Dios se casa, una imagen de Dios casándose con una joven que la encontró en el camino, abandonada, arrojada. Siendo una bebé, la encontró arrojada, que era algo normal en la costumbre cananea, pastor. En la costumbre cananea, las niñas nacían y como había un desagrado tan fuerte porque era niña y querían un varón, la arrojaban para que muriera. Una crueldad terrible, terrible. Y entonces cuando la arrojaban se esperaba que muriera porque era una niña que no se podía valer. Y de hecho venían fieras salvajes y podían devorarlas. Es cruel hasta la mención de esto, pero es la realidad. Y es ahí precisamente donde entra el amor de Dios, que cuando esa niña está abandonada sin esperanza, Dios la toma, la lleva, la limpia, que todavía tenía sangre, indicando que había acabado de nacer, la baña, la perfuma, la viste, la cría, y entonces luego que ya es una mujer hermosa, entró en matrimonio espiritual con ella. Esto lo que está simplemente, repito, hablando del pacto de Dios con su iglesia. Lo que está diciendo que nosotros éramos como esta niña, destinados a morir sin esperanza alguna. Dios nos tomó, nos trajo sobre sí, nos limpió, y entonces cuando nos limpia y ya nos tiene como gentes, pues lo abandonamos sencillamente, rompimos el pacto con Dios. Y eso es muy importante, pastor, porque hay personas con mentes perversas que distorsionan el verdadero sentido de lo que la palabra de Dios está enseñando, y ya nos estamos dando cuenta que básicamente lo que se está ilustrando aquí es la relación que Dios quiere tener con su iglesia, con usted, apreciado hermano, y tal cual dice el libro de Ezequiel, capítulo 16, los versículos del 4 en adelante: y en cuanto a tu nacimiento, el día en que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua por higiene, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Y sigue diciendo el texto básicamente las ideas que nosotros estuvimos presentando y cómo el Señor toma a esa niña que fue despreciada, que fue abandonada, y empieza a dar lo mejor para que ella pudiese crecer de manera robusta, y luego se casa con quien la recoge, que en este caso es el Señor. Y es bueno, estamos enfatizando mucho esto para que la gran verdad que se refleja aquí en Ezequiel capítulo 16, los versículos del 4 al 14, que usted tendrá la oportunidad de leerlo extensamente en su casa, pero hágalo siempre con ese criterio
No nos encontramos un Dios que se aprovecha de nada, simple y llanamente una ilustración de la forma que Dios desea tratar a los seres humanos. Es muy importante que nosotros veamos que Ezequiel capítulo 16 versículos 4 al 14 está en forma poética. Es una poesía hermosísima y que es muy evidente en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo escribían en poesía para denotar una relación, una realidad. Y ahora vemos que, note lo que dice, como ya mi compañero estaba hablando, mire lo que dice los versículos 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. ¿De qué está hablando? Está hablando cuando los niños nacen, que nacen sucios de sangre, ¿no? Ajá. Y oigan lo que dice, y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Este multiplicar tiene que ver con la prosperidad. Israel es el país más avanzado en técnicas agrícolas del mundo. Bueno, no sé hasta el momento, pero hasta hace poco seguía siendo el país más avanzado en técnicas agrícolas. Israel fue muy prosperado y aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, aunque evidentemente no era exclusivo y que ahora se refiere no a un Israel literal, sino al Israel de Dios, el Israel del pacto con Dios, que tiene que ver con todos los hijos no consanguíneos de Abraham en el mundo entero. Ahí es que Dios está reflejando esa relación de pacto con su pueblo. Te dije vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado. ¿Qué es esto, pastor? Oye, note, tus pechos se habían formado. Es una poesía. Es un poema que está haciendo Ezequiel para graficar la relación de Dios con su pueblo, porque ya nosotros, y note la figura retórica que está utilizando, porque nosotros no somos, en el caso del pastor Scroggins y este servidor, somos hombres, no somos mujeres, no tenemos pecho. Lo que está colocando a la iglesia de Dios como una mujer, como una novia en relación de pacto con Dios, una relación marital. Y entonces Dios nos bendijo tanto, las bendiciones fueron tan abundantes que crecimos tanto que llegamos a ser grandes. Y luego dice, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Es precisamente la condición de la iglesia de la Odisea del tiempo del fin. Desnuda y descubierta, Dios la cubre. Como la cubrió en Ezequiel, Dios cubre a su iglesia, indicando que nunca ha habido un momento en el cual Dios no sea el justificador de su iglesia. El justo que la justifica, la viste y la prepara para entrar en una relación con Él. Perfecto. Nosotros hacemos comentario para ampliar un poquito el contenido que trae la lección, pero básicamente eso es lo que se está visualizando allí. Y quisiéramos compartir con ustedes textualmente parte de la guía de estudio, porque repetimos, hay personas que estudian con nosotros que le gusta, se sienten muy contentos y felices cuando también se le presenta la otra parte del comentario del autor. Dios dijo a Israel, su esposa figurada, que bajo el cuidado, su cuidado llegó a ser hermoseada en extremo. Versículo 13 del capítulo 16. Cuando Dios la encontró por primera vez, nadie la consideró hermosa. Era una niña desechada, abandonada, para que muriera. Pero a medida que Dios se ocupaba de ella, se hacía cada vez más hermosa hasta que se convirtió en el tema de la conversación del mundo. Esto fue particularmente cierto en el tiempo de los primeros reyes hebreos, bajo David y Salomón. La reina de Sabá incluso hizo un viaje especial para ver por sí misma el esplendor de Israel. Noten ustedes que toda esa figura es para hablar de la relación de Dios con Israel
Y si lo trasladamos en el día de hoy de Dios con su iglesia, sin embargo la belleza de Israel era un don de Dios, era hermosa y atraía la atención de las naciones, precisamente porque era su esposa, y Dios dice que la belleza era perfecta, así como también el esplendor que Dios le había otorgado. Capítulo 16, versículo 14 del libro de Ezequiel. Esta prácticamente fue una profecía cumplida. Ezequiel, lógicamente que está hablando después del cumplimiento de esta profecía, porque como dice el autor, esto ocurrió para los tiempos de David y Salomón, y que Dios había dicho que extendería los dominios de Israel. Israel sería conocida mundialmente en el mundo entero. Cuando los soldados cananeos en el tiempo de Josué llegaron a Jericó, la respuesta de la prostituta Rahab fue que todo el mundo había escuchado lo que Dios había hecho por Israel. Uh-huh. Todo el mundo. Dice que todo el mundo conocía las historias de cómo Dios secó el río para que el pueblo pasara, pero también el mar cuando salían de Egipto, indicando el amor de Dios por su pueblo. Dios había llegado a amar a su pueblo de una forma extraordinaria. Y para los tiempos de David y Salomón se extienden estos dominios de una manera extraordinaria. David llegó a conquistar a Moab, Filistea. De hecho, prácticamente David, Salomón y algunos otros reyes, muy poco, algunos otros, llegaron a exterminar a Filistea en sentido general. Casi no quedaron filisteos. En la franja de Gaza hay filisteos, pero no son tantos. Son más descendientes de Agar. Así es. Son los descendientes de Ismael que están ahí en la franja de Gaza. Por eso la pugna, porque ellos dicen que Israel violó el pacto y no merece vivir. Y es así como entonces se presenta esta relación. Dios preservando a su pueblo, el pueblo siendo llevado por Dios a un crecimiento extraordinario, y es cuando se convierte en una mujer hermosa, que todo el mundo comenzó a conversar acerca de ella. Israel fue la admiración de todo el mundo cuando obedeció al Señor en los reinados de David y Salomón. Bueno, uno se pone a pensar, pastor, con tantas figuras maravillosas con que la palabra de Dios expresa el tierno cuidado de nuestro Dios por este pueblo y lo infiel que fue el pueblo. La verdad que uno como que se abruma en muchas ocasiones y dice, wow, qué duro, qué difícil es el corazón del ser humano, porque es que el ser humano es así. No estamos hablando de personas que no cayeron. Estamos hablando de personas caídas, pero que cuando el Espíritu Santo llega al corazón, va ablandando y va amordando todas esas impurezas que tenemos para llegar razonablemente a pensar que sí, ciertamente Dios ha sido bueno. Y de hecho, Pastor Veras y amigos, hay una buena declaración aquí en un cortito párrafo, porque algunos dirán, bueno, todas esas informaciones que nos están dando de cómo el Antiguo Testamento habla de la relación esposo-esposa para compararla con el Señor, no es solamente del Antiguo Testamento, es de toda la Biblia. Es un tema muy recurrente en la palabra de Dios. La esposa de Dios es hermosa no por mérito propio, sino porque Dios la ha hecho objeto de su favor. De manera similar, señores, los creyentes somos hermosos a los ojos del cielo, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por el favor de Dios, por la salvación de la que Él nos ha hecho objeto. Somos hermosos porque estamos cubiertos de justicia, de la justicia de Dios mismo, y pensamos que eso debería ser un motivo de hacer levantar los ojos hacia el cielo. Si usted por mucho tiempo ha estado pensando que no es importante, que nadie lo quiere, ahí tiene un maravilloso esposo que es el Señor, que lo levanta y le da a entender lo maravilloso que somos para Él, de tal manera que entregó a su Hijo para que hoy vivamos con la esperanza de vida eterna. Amén. Cuando nosotros nos fijamos en Dios, es Él siendo fiel,
esperando fidelidad de su esposa o de su iglesia, y que ésta naturalmente continúa en una depravación total, cada día en un derrotero de infidelidad. Y es entonces donde todo estaba bien hasta Ezequiel capítulo 16. Todo estaba bien hasta el momento de infidelidad. Sin embargo, dice el texto, pero confiaste en tu hermosura. Confiaste en tu hermosura. Eso se parece mucho a la declaración que hay de Ezequiel capítulo 28. Del señor aquel de Luzbel, Satanás. Así es, hablando acerca de la caída del ángel rebelde. Entonces dice, te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron para hacer de ellos. Ezequiel 16:15. Wow. Tiene sobrada razón, mi compañero dice que tiene una relación. Cada vez que nos desviamos de Dios, nos estamos pareciendo de hecho al enemigo. Y cuando la Biblia habla de Ezequiel capítulo 28, Isaías 14 y 12, está hablando naturalmente del reflejo del orgullo cuando nosotros somos prosperados por Dios y que no lo reconocemos como tal en nuestras vidas. Es cuando creemos que somos mucha cosa cuando no somos nada. En Jeremías capítulo 15 versículo 6, el profeta hablando de esta misma imagen, él dice, tú me dejaste, dice el Señor, te volviste atrás, por cuanto extenderé mi mano contra ti y te destruiré, estoy cansado de arrepentirme. Wow. Pastor, yo pensando aquí seriamente, que el ser humano, Dios le ha dado una capacidad de razonar las cosas. Y entonces aquí estas lecciones nos dan a entender que somos muy importantes. Pero consecuentemente usted está diciendo que se sintió muy orgullosa de su hermosura y entonces abandonó al Señor, y es precisamente lo que dice el texto de Ezequiel capítulo 16 verso 15. Así es que es muy importante hacer ese énfasis que usted estaba comentando. Señores, fuimos creados para reflejar la bondad y la gloria de Dios. No obstante, cuando las criaturas de Dios empiezan a creer que su hermosura es propia, esa belleza se desvanece y comienzan entonces los problemas, porque llegamos a pensar que somos muy grandes, llegamos a pensar que todo el mundo tiene que darnos o rendirnos pleitesía porque yo soy fulano de tal, yo soy fulana de tal, y empezamos a hacer cosas porque nos creemos que somos mucho, y eso empieza entonces un proceso de que la presencia de Dios se retire, no porque Dios la retira, sino porque nosotros mismos empezamos a retirarla pensando que somos grandes, pensando que somos hermosos, y ya, ahí todo el mundo tiene que rendirse a nuestros pies, y ahí es donde está el grave problema. Somos hermosos cuando estamos conectados con el Señor. Una desconexión, entonces usted empezará a reflejar la imagen de otro que no es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En días pasados estuvimos hablando de dos personajes bíblicos que no miraron su propia hermosura sino la de Dios. Uno fue José. Cuando José interpretó el sueño del faraón, sí, noten que el faraón le dijo, por cuanto tuviste esto, conociste este misterio. Sin embargo, José le dice, no hay en mí ninguna sabiduría. El Dios del cielo ha dado a conocer al faraón lo que va a acontecer. ¿Quién dijo José que era? Muy clara y evidente la respuesta, ya que usted, como dije en una ocasión, pone la pregunta, pero ya la respuesta la ha colocado. Definitivamente que José no se está atribuyendo gloria para sí, sino más bien que se la está atribuyendo a aquel que lo merece. Es el mismo Señor quien había dado sabiduría de interpretación al mismo José, y no el ser humano como tal. José está haciendo referencia al Dios del cielo. Efectivamente, en el capítulo 42, 41, versículo 25, capítulo 41, versículo 25, dice, entonces respondió José al faraón, el sueño del faraón es uno y el mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer.
Noten, él no dice, yo te estoy diciendo lo que va a hacer Faraón. Él dijo, Dios le ha mostrado al Faraón lo que va a hacer. También nosotros podemos ver el caso de Daniel, que de hecho, pastor, muchos teólogos ven una conexión fascinante entre Daniel y José, el caso de Daniel y José. Mire, en José, por ejemplo, tenemos a un hebreo en un reino diferente al de ellos, y es un monarca diferente en el caso de José y en el caso de Daniel. Hay sueños en ambos casos, y entonces note que se dan sueños. En Daniel, el capítulo 2 habla de sueños, y el Nabucodonosor tuvo un sueño, pero dice sueños. Lo que Daniel está haciendo una intertextualidad con José, pero eso será en otro momento. Es fascinante, pero miren lo que dice Daniel en el capítulo 2. Daniel le dice a Nabucodonosor que el rey, el Dios del cielo, ha dado a conocer al rey el misterio y le ha interpretado el sueño. No yo, no. Miren lo que dice textualmente. En el capítulo 2 del libro de Daniel, versículo 19, dice, el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y dice, Él muda los tiempos y las edades. Sea bendito el nombre del Dios por siglos y siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y entonces le dijo a Nabucodonosor esto. ¿Qué quiere decir? Estos hombres, como decía hace un ratito, dan la hermosura a Jehová. Ellos dicen, Dios es el sabio. Dios, yo soy hermoso, yo estoy bien cuidado y he crecido porque Dios me ha permitido crecer y me ha permitido estar hermoso. De manera que eso significa dar la gloria a Dios. Cuando hacemos lo que hizo Israel, estamos incurriendo en el mismo pecado del orgullo que incurrió Lucifer. Eso es cierto. Bueno, teniendo en cuenta estas informaciones y estas recomendaciones de la palabra de Dios, de parte nuestra, te invitamos a reflexionar en el contenido de la lección que hemos compartido con ustedes. ¿Cuáles serán los peligros de confiar en nuestra propia hermosura? Y la siguiente pregunta de reflexión para concluir es, ¿cómo podríamos pensar que hay algo en nosotros que nos convierte en meritorios ante Dios o nos hace merecedores de su amor? Es un asunto para reflexionar y ya estamos seguros de que usted tiene la respuesta, simplemente para que pensemos y reflexionemos en esto. Vamos a orar. Padre, estamos cerrando con esta lección. Te agradecemos como siempre por tus bondades. Continúa guiándonos hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.